Bueno, cuando uno, la verdad, piensa en un caso pesadilla y tiene muchas opciones para contaros, pues o piensa que tiene muchos años o que no es muy hábil, porque tienes muchas cosas que contar respecto a las complicaciones. Este es un caso hecho con mi amigo el doctor Molina del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Es un paciente de 49 años que tenía intervenida una comunicación interauricular y una estenosis pulmonar pues, durante la infancia, y luego tenía esta particularidad que la verdad es que he visto muy pocas veces, que es una agenesia de cava superior y de cava inferior. Tanto la cava superior como la cava inferior drenaban la cava superior al seno coronario y la cava inferior, como veis, a una vena ácigos que también drenaba al seno coronario. Bueno, estaba con una insuficiencia pulmonar, con criterios ya de disfunción ventricular severa, con una doble lesión, y lo que hicimos fue un primer cateterismo de aproximación por femoral para ver cómo se podía sortear todas las curvas que teníamos que hacer para plantearnos la optimista posibilidad de realizar un implante percutáneo de válvula pulmonar. Bueno, entonces vimos que no se podía, porque como habéis visto en esta diapositiva, pues realmente las curvas que tenías que afrontar parecía imposible que pudiéramos subir ahí ningún delivery de ningún tipo de válvula, incluida la melodía, aparte que era bastante grande. Bueno, los diámetros, como veis, eran pues entre 26 y 31, con una landing zone, como ha explicado Raúl, en este tipo de pacientes, pues muy estrechita, que hay que ser un francotirador más que un intervencionista para poner las cosas como las pone él, pero bueno, nos planteamos que deberíamos mandar al paciente a la cirugía. Pero este paciente era un paciente que pesaba 115 kilos, era un tío que medía como unos casi 2 metros, 1,95, y que además tenía un trastorno del entorno del autismo muy severo, y que estaban todos muy preocupados por cómo iba a tolerar un posoperatorio un poco prolongado en una unidad de cuidados intensivos, y de hecho su ingreso anterior por un proceso traumatológico era recordado por todo el staff del Hospital Virgen de las Nieves con un auténtico horror, especialmente por los anestesistas y los intensivistas. Con lo cual, bueno, pensamos en esta posibilidad. ¿Por qué no hacer un acceso transhepático? La verdad es que el acceso transhepático podría disminuir el tiempo de ingreso y el manejo en cuanto a la alteración del comportamiento del paciente, y que presumíamos que podíamos darle el alta en unas 72 horas, y así lo hicimos. Bueno, el acceso transhepático, como sabéis, pues a mí me gusta bastante, aunque sé que es una cosa que intimida y que parece algo agresivo y un poco contra natura. Parece que estás dando una puñalada al paciente en vez de intentar tratarlo. La verdad es que con la ayuda de los radiólogos intervencionistas es muchísimo más sencillo, y os convido a que si tenéis dificultades en accesos colaboréis con ellos. Bueno, procedimos a hacerlo. Nosotros lo hacemos por nosotros mismos ya bastantes veces, cuando tenemos que poner introductores pequeños de menos de 12, pero ya cuando tenemos que poner vainas más grandes, preferimos estar con ellos, y si os digo la verdad, prefiero que estén conmigo en todos los casos, porque tienen un manejo absolutamente fantástico de este tipo de accesos y de sus complicaciones. Aunque en este caso, como veréis, no fue así. Bueno, la verdad es que teníamos ya bastantes casos hechos de intervencionismo por acceso transhepático, y teníamos un par de implantes de válvula Melody, 2 implantes además en tricúspide y pulmonar simultáneo por el mismo acceso transhepático en 2 procedimientos diferentes en un paciente, y nos decidimos si habíamos puesto una vaina del 22 French que corresponde a la Melody, ¿por qué no intentar otro tipo de válvula? La verdad es que este paciente necesitaría pues una MyVal de 30.5, una Sapien de 29 habíamos estimado. Bueno, pero no podíamos poner, la verdad, una Drysil de 26 o de 24 incluso por un acceso transhepático, que parece pues una cosa realmente excesiva, y realmente los radiólogos no tenían experiencia en poner vainas tan grandes. Con lo cual, pues decidimos utilizar el Python, que es la vaina corta que viene con una MyVal, y que, bueno, son estos introductores que ya explicó también Raúl, que son dispositivos que, bueno, tienen un perfil externo de 14, pero que se pueden convertir hasta 18 porque se dilatan al meter los dispositivos. Esto es cómo funciona un Python, o
este tipo de válvulas por las cuales se ponen TAVIs, tienen pues un mecanismo que permite la expansión de la luz interna, pero realmente tú traspasas el vaso con un perfil mucho más pequeño y tienen esta tira de plástica que es lo que hace que podamos expandir la luz del dispositivo. Bueno, pues así lo hicimos. La verdad es que el acceso transepático con los radiólogos fue en un momento, a pesar de que el paciente era bastante grande, bueno, se hace por línea axilar anterior y hacia el hombro izquierdo y con control ecográfico, y pusimos, lo primero que pusimos fue una vaina del 9. Bueno, después lo que hicimos fue utilizar una dry seal corta de 16 y hacer un tallaje con balón y poniendo un catéter de, como veis, de marcapasos desde la yugular izquierda, desde el que drenaba al seno coronario. Bueno, hicimos este tallaje con balón, como también hemos explicado, preferimos balones semicompliantes que imitan un poco la conducta de la válvula, y es un balón Valver de 30×60, ahí lo tenéis. Bueno, la dry seal se comportó muy bien, de 16, pudimos poner efectivamente montado sobre el mismo Valver que habíamos tallado de 30×60, pudimos poner este pre-stent, también con sobreestimulación ventricular, y bueno, pues ahí tenéis un poco el resultado. Bueno, yo la verdad es que todo iba a esto, fue como media hora la primera parte y estábamos todos muy contentos, deseando ir a tomar tapas en Granada, que si no habéis tomado tapas en Granada, pues no os podéis morir sin hacerlo. Es una ciudad preciosa, llena de gente amable y llena de sitios para tomar cerveza, y estaba yo deseando, y bueno, esto ya casi está. Bueno, entonces lo que hicimos fue, bueno, utilizando el Python, pues no pudimos, la verdad, subir el Python porque el Python es mucho más rígido, y bueno, la MyVal tiene la ventaja de que es mucho más navegable. Entonces utilizamos el Python para pasar la tricúspide, encararlo hacia tacto de salida, poner la prótesis, y como veis el resultado pues fue bastante bueno. Como veis ahí la navegabilidad de la MyVal nos ayudó, pasamos el stent que acabamos de poner sin dificultad, y la verdad es que el resultado final fue bastante bueno. Esto duró no llegó a la hora de procedimiento, y la verdad es que estábamos muy contentos. Luego los radiólogos lo que hicieron es el túnel intrahepático, es decir, la parte en la cual habíamos metido del parénquima el introductor, pues lo solemos sellar con un tapón vascular, a veces con algún material hemostático o con coils, o a veces con nada, simplemente con compresión vascular. Es mejor en niños porque puedes deformar mejor la pared abdominal. Bueno, a pesar de todo el sufrimiento que tuvimos durante esa hora y sobre todo la decisión, pues lo conseguimos y estábamos todos pues muy contentos. Y bueno, pues nada, nos congratulamos. Y todo parecía que había ido bien, pero no. Y una de las cosas que nunca se deben hacer es decir, pues nada, qué bien nos ha ido, felicitaciones. Y sobre todo hay una frase que no se debe decir en este tipo de casos, que es, este caso es un caso para presentar en el PICS o quizá en el CSI o en un congreso, o tenemos que publicarlo. Si decís esas palabras antes de las primeras 24 horas, hay una maldición gitana que se apodera tanto del equipo médico como del paciente, y las cosas malas suceden. De tal manera que cuando hay veces que te felicitan por algún tipo de cosa, pero hay que esperar tiempo para que realmente esas felicitaciones tengan una concordancia realmente con el hecho que sucede. Bueno, pues cuando estábamos ya llenándonos de besos y abrazos, incluso con el anestesista, lo cual es un símbolo o bien de locura o bien de que las cosas han ido extraordinariamente bien, el paciente sufrió una severa hipotensión con una distensión abdominal importante y taquicardia. Estaba bastante estable, pero con un deterioro hemodinámico significativo y de forma progresiva. Lo primero que se hizo fue una ecografía abdominal, y la verdad es que lo que tenía era un severo hemoperitoneo, y lo que se ve aquí, si os fijáis, es el plaque vascular flotando en la cavidad peritoneal sin ocluir el túnel de punción intrahepático. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, pues el plaque, yo ya me había fijado que
Cuando ponemos el plaque, la verdad queda constreñido, porque lo que está cerrando es un túnel de parénquima hepático y este plaque 2 había quedado demasiado expandido. Yo creo que había quedado parcialmente insinuado fuera de la superficie hepática y que se estaba escapando la sangre hacia el hemoperitoneo. Como había ido bien, pues no habíamos comprimido la pared abdominal. Pero eso no fue todo. Cuando realizamos una ecografía, pues esto es lo que vimos. Un músculo estaba totalmente seccionado y arrancado del ventrículo derecho, flotando libre hacia la aurícula y produciendo una insuficiencia tricuspidia. Desde luego severa, pero menos severa de lo que corresponde a la imagen anatómica. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba? Había habido un aumento de presión en la aurícula derecha que al no tener bien colocado el plaque de cierre promovía el sangrado hacia la cavidad peritoneal y ponía a este paciente en esas condiciones hemodinámicas. Bueno, ¿qué es lo que había pasado? Porque había ido todo muy bien. Bueno, pues esto es lo que había pasado. Si os fijáis y revisando las angiografías y las fluoroscopias, veis que la guía se sale fuera del Python. Y había pasado que habíamos creado esta forma absolutamente deleteria para avanzar dentro del ventrículo. Para seros sinceros, yo que progresé, el Python sí que noté una pequeña resistencia que me preocupó y que me hizo parar, pero realmente el paciente estuvo estable y continuamos. Es decir, esto es lo que había pasado. Es decir, la guía se sale por fuera del Python y lo que habíamos arrancado es este músculo papilar que ya está visto en quirófano. No nos lo sacamos, por supuesto, esto es una imagen quirúrgica. Bueno, pues la verdad, lo que hicimos, bueno, a pesar de todo, pues pudimos controlar el hemoperitoneo, el paciente se estabilizó, se puso protamina y la verdad es que la insuficiencia tricuspidia parecía que se sujetaba y el hemoperitoneo parecía que había desaparecido. De tal manera que este paciente, como una semana después, entre una semana y 9 días, fue intervenido por el doctor Garrido, que os tengo que decir que tuvo una buena actitud. Pero bueno, os tengo que contar, y esto es una imagen real, porque yo volví a la ciudad para ver la cirugía, pues nos dedicó esta bonita banda sonora, como veis, no sé si os verá. Estos son los cirujanos cantando la marcha imperial, imitando a Darth Vader con el sonido del aspirador, dedicado a sus compañeros intervencionistas. Bueno, el paciente la verdad es que fue dado de alta 3 semanas después del implante, cuando realmente nosotros habíamos programado un ingreso de 72 horas. Así que el paciente está bien, está estable, la válvula funciona, no tocaron nada del tracto de salida. Eso les permitió además pues ajustar bien con una cuerda de Goretés y reconstruir la válvula tricuspidia. Y bueno, como mensajes es que hay que utilizarlos, hay que chequear bien los elementos que utilizamos y que el Python no es un buen introductor, eso ya os digo, a mí se enfadan con mucho los de Medil cuando se lo digo, pero realmente no está hecho para tomar curvas. Hay otros introductores cortos que son de Boston, Steelers, me parece que se llaman, que podrían haber servido para este fin y superar las barreras anatómicas de este paciente. Y bueno, si tienes dudas en cuanto a la hemostasia de una punción transhepática, es muy fácil en niños porque puedes deformar la pared abdominal, pero bueno, no está de más siempre hacer una compresión de media hora sobre la pared abdominal hacia superior y hacia el hombro izquierdo. Y bueno, pues nada más. La verdad es que tanto el doctor Molina como el doctor Garrido y yo seguimos siendo buenos amigos a pesar de la experiencia, seguimos tomándonos alguna cerveza en Granada. Y bueno, pues nada más. Esto es lo que os quería contar. A veces las cosas parece que han ido bien, pero no. Muchas gracias.